Empiezo entonces a grabar la sesión. Bienvenidos a esta asesoría, la segunda asesoría que tenemos, por supuesto, de la empresa pues, Depósito y Ferretería, ¿cierto? El nombre, si no me equivoco, muchachos. ¿Me recuerdan el nombre, por favor, de la empresa, chicos? Es Ferretería, a ver, muchachos, La ¿me escuchan? Ramada. La Ramada. Per- Exactamente. Sí, señor. Déjenme abrir por aquí abrir el plan Ajá. de trabajo. Depósito y ferretería La Ramada. Bueno, muy bien. Les voy a compartir entonces, muchachos, primero el plan de trabajo. Bueno, muy bien. Aquí está cargando. Yo creo que ahí ya pueden ver el documento, muchachos, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Estén viendo allí el documento. Sí, profe. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ya cumplimos con la primera entrega, con esa etapa número uno, que era pues integrar en el documento la información general de la empresa, el objetivo y alcance de la consultoría y por supuesto la identificación de las necesidades de información y datos de proyecto. Parece que está bien, ya allí está la calificación de la retroalimentación. Lo único que les pido, muchachos, ojalá es que los objetivos tengan una temporalidad. Al principio ustedes dicen establecer esperen muchachos que yo el documento lo estaba inclusive mirando hace unos minutos. Hace unos minutos y la idea pues de ese primer objetivo general es establecer de alguna manera un diagnóstico financiero a partir de una herramienta que permita pues, la toma de decisiones. Aquí ya lo tengo abierto. Mejor dicho, muchachos, les voy a compartir la pantalla para que vayamos pasando de pantalla en pantalla. Muy importante, muchachos, que pues les recuerden a los compañeros que todavía no se conectan que es indispensable que estén en las sesiones. El núcleo de proyección profesional con respecto al consultorio se puede perder, muchachos, como cualquier otro núcleo por falta de asistencia. Recuerden entonces muy importante que podamos estar todos, muchachos, en la asesoría, ¿cierto? Porque precisamente pues el plan de trabajo define las fechas y allí pues tenemos que separar ese tiempo. Entonces, bueno, muchachos, les estoy compartiendo la pantalla, creo que ustedes la pueden ver, ¿cierto? En ese sentido, estoy bajando un poco aquí en los objetivos y el objetivo general, Profe, perdón, me sale muchachos, el que plan abrí de el que no trabajo. era, sí, abrí el que no era, sí, 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 sí. Abrí el que no era, ahora sí. Depósito y ferretería La Ramada. Exactamente, aquí ya tienen muchachos entonces la calificación. Me parece que el entregable cumple con todos los elementos del protocolo de consultorio empresarial. Aquí está la retroalimentación y simplemente muchachos pues es pedirles o recomendarles mejor que los objetivos tengan una temporalidad. Los objetivos no les pido que sean absolutamente smart, que tengan o que incorpore todos los elementos SMART, pero sí muy importante que por lo menos tengan esa temporalidad. Yo la veo bien, es un objetivo alcanzable que se puede precisamente cumplir con la información allí en el dashboard, la información de estados financieros y de la información que ustedes mismos dicen y definen que requieren allí. Entonces, miren muchachos, el objetivo general, lo voy a leer textualmente: implementar un sistema de gestión financiera que facilite la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento sostenible de la empresa, a través, por supuesto, del diseño de herramientas digitales de análisis y visualización de datos. Está, el objetivo cumple, muchachos, con el protocolo, con lo que queremos pues ver allí y genera valor para la empresa. Entonces, muchachos, implementar para finales del 2025, implementar un sistema de gestión financiera para finales de el año 2025 o iniciando el 2026. Ustedes, muchachos,
definirán el tiempo. El tiempo no está necesariamente amarrado al tiempo de práctica que tienen ustedes. Seguramente el objetivo general se logre una vez ustedes ya no estén, una vez ustedes ya, por supuesto, se gradúen y finalmente, pues por supuesto, un objetivo general podría ser implementar un proceso de importación directa a la ferretería. Pues implementar un proceso de importación requiere tiempo, inversión, una infraestructura, pero también una integración de conocimiento, bueno, en fin. Entonces, muchachos, les pediría, y esa sería la única recomendación, que implementen en los objetivos una temporalidad. Por ejemplo, para este primer objetivo, implementar un sistema de gestión financiera para finalizar para el año 2026 que facilite la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento sostenible de la empresa. Eso es todo, muchachos. Miren, aquí me pasé de ay, ya me pasé a ver otra vez, busco, espérate, aquí, listo. Cuando muevo el cursor, se mueven los trabajos. Los objetivos específicos están supremamente bien, muchachos. Mejorar procesos para la toma de decisiones estratégicas en el área financiera y en otras áreas como ventas, inventarios y flujos de caja. Mejorar para el año 2026 los procesos que permitan tomar decisiones estrategias en áreas financieras y en otras como ventas. A ver, muchachos, ojo que si hay un área de inventarios, y hay un área de flujo de caja específicamente que no creo, por supuesto, lo pueden definir así. Pero miren el objetivo, escuchemos el objetivo, muchachos. Leamos nuevamente el objetivo. Mejorar procesos, por supuesto, para la toma de decisiones estratégicas en áreas financieras y en otras como ventas, inventarios y flujos de caja. Ventas perfectamente es un área, pero yo no creo que haya un área de inventarios específicamente, ustedes me aclararán. Y no creo que tampoco haya un área de flujos de caja. ¿Cierto? Entonces, el área financiera integra los flujos de caja. Más bien entonces sería mejorar los procesos que permitan tomar decisiones en áreas financieras y de ventas. Punto. El área financiera y el área de ventas implica, muchachos, un análisis de los inventarios, un análisis de las cuentas por cobrar y del capital de trabajo, un análisis de ese flujo de caja. ¿De acuerdo? Entonces, mejorar para el año 2026 los procesos o crear un proceso. Ustedes están creando un proceso, objetivos específicos o fortalecer mejor. Fortalecer los procesos de las áreas financieras y de ventas que permitan tomar decisiones estratégicas a nivel general. Sí cambia un poco mejor, muchachos. Sí cambia un poco y mejora un poco. Es decir, mejorar procesos, entonces es fortalecer los procesos financieros y de ventas que permitan que permitan una toma efectiva de decisiones, una mejor toma de decisiones, ¿cierto? Y bueno, y finalmente, sí, eso simplemente, pues los objetivos tienen que ser muy pragmáticos. Pero miren, muchachos, objetivos específicos, mejorar procesos para la toma de decisiones estratégicas en el área, así pueden dejarlo así, me gusta también, pueden dejarlo así, mejorar los procesos que permitan tomar mejores decisiones en áreas financieras y de ventas, y de ventas, y de ventas. Ciérrenlo ahí, muchachos. Los objetivos no pueden ser gaseosos, ¿cierto? Entonces miren que, y en otras, como ventas, inventarios y flujos de caja, no, no. Hay dos procesos y hay macroprocesos claramente, el financiero y el de ventas, que generalmente en las empresas es el administrativo y el financiero, ¿cierto? Que también podría ser, por supuesto, un objetivo, mejorar procesos para la toma de decisiones en áreas administrativas y financieras. Punto, muchachos. Punto. Por supuesto, eso lo que implica es analizar inventarios, analizar capital de trabajo y analizar flujos de caja. Recuerden la temporalidad. Segundo, acoger las normas legales a nivel tributario y jurídico exigidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Está bien.
acoger las normas legales actuales. Hay una temporalidad, pues ya no todos los objetivos tienen que tener temporalidad. Sin embargo, sí muy importante, muchachos, que donde haya una incorporación de un proceso, por ejemplo, en el principal, en el objetivo principal, o la mejora de un proceso, pues por supuesto se diga cuándo se piensa hacer cuándo se piensa lograr ese objetivo. Y ya, por supuesto, como objetivo específico, perfectamente puede ser acoger las normas legales a nivel tributario y jurídico actuales exigidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo veo bien. Garantizar los datos, Ave María, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Cuando intento bajar un poco en el documento, paso de proyecto. Acoger las normas, garantizar la seguridad de los datos financieros de la empresa. Bueno, esto finalmente, muchachos, implica contar cómo lo vamos a garantizar, ¿cierto? Esto, recuerden siempre que esto implica, pues, hacer un análisis de cómo garantizaremos la seguridad de los datos financieros de la empresa y, claro, pues, custodiando la información. Bueno, finalmente también el objetivo cumple y es consecuente con ese objetivo general, y es consecuente con ese objetivo general. Así que, muchachos, yo lo único que les recomiendo es que esos dos objetivos, el principal y el específico, tengan temporalidad. Mejoremos la redacción del segundo objetivo, el primer objetivo específico, y simplemente es eso, muchachos. Para dentro de 15 días, nosotros tenemos la próxima asesoría el 7 de julio. El 7 de julio, miren, muchachos, acá. En la etapa número 2, entonces, consiste en empezar el diagnóstico. ¿Cierto? Iniciamos el diagnóstico. En el diagnóstico hay dos etapas, o dos fases, mejor, dos elementos, análisis de los hechos y ajuste del problema. Si nosotros tenemos claro cuál es el problema, que es precisamente esa orden de la información de financiera, de ventas, que precisamente permita la toma mejor y más efectiva de decisiones, pues el ajuste del problema no lo tenemos que replantear. El ajuste del problema es que si hoy, muchachos, debemos replantear el problema precisamente que abordaremos a la empresa, pues este es el momento de hacerlo. Si no, seguimos con el mismo, ahí no hay nada más que redactar. Para esto entonces, muchachos, recuerden que la próxima entrega es consecuente con la próxima asesoría, el 7 de julio. La entrega puede ser sobre esa semana. Puede ser sobre esa semana. Si pues lo pueden entregar antes como lo pudieron hacer, pues lo hacen, muchachos, para yo entrar a revisarlo. O si lo entregan en esa semana, no importa, pues que yo haré la retroalimentación esa misma semana, pues por supuesto, de esa entrega. Sin embargo, queda entonces el compromiso hoy, muchachos, de generar el diagnóstico, los análisis de los hechos y el ajuste del problema. Para esto entonces, y para finalizar, muchachos, miren acá, les comparto el protocolo de consultorio, y aquí entonces, miren, muchachos, que empezamos con la etapa 2, ya la primera etapa la terminamos, que fue esa primera entrega. Empezamos con la etapa número 2, que se llama diagnóstico. Diagnóstico y análisis de los hechos. Voy a leerles, muchachos, textualmente. Se presenta la situación actual de la organización apoyada en datos que permitan visualizarla, que ya lo hicimos en la entrega anterior. Esto se realiza a través de párrafos continuos que describen cómo se encuentra la empresa y en los cuales se incluyen cifras, porcentajes, gráficos comparativos, entre otros. Muy importante, muchachos, que en la medida que empiecen a avanzar puedan agregar datos. Los datos son bastante importantes. En este apartado se genera un diagnóstico de la situación actual de la empresa frente al problema. Se pide entonces utilizar herramientas de análisis del entorno y de la situación de la organización, como PESTEL, DOFA, 5 fuerzas de Portes, entre otras, que permitan la identificación de los elementos cuantitativos descritos anteriormente. Es decir, muchachos, ustedes deben hacer un diagnóstico y lo pueden hacer a través de herramientas que ustedes puedan y consideren efectivas. Por ejemplo, PESTEL, ¿cierto? DOFA, un análisis de las 5 fuerzas de Porter, un análisis del macroentorno,
un análisis de las fuerzas externas, pero también internas de la empresa, ¿cierto? Es un diagnóstico, es responder a la pregunta cómo está hoy el área que queremos abordar, cómo está el área de finanzas, cómo está el área de ventas con respecto a esa generación de datos. Si de pronto no hay nada, pues díganlo, ¿cierto? Díganlo, es decir, y díganlo a través de esas herramientas, el PESTEL, la DOFA, las 5 fuerzas deportes y todas las demás que ustedes consideren. No pueden ser o no, necesariamente tienen que ser todas, pero por lo menos pues muy importante que si hablan de un análisis PESTEL que consideramos que es externo, también puedan hablar de un análisis interno, que es un TOFA, o las 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? Que por lo menos sea un análisis de variables externas, que es todo el PESTEL, el análisis del macroentorno, lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ecológico, legal, y un análisis interno, que puede ser a través del DOFA o de un análisis de las 5 fuerzas de Porter. Listo, para mí es suficiente que utilicen 2 herramientas, una que describa y analice las fuerzas internas, las variables internas, pero también otra que analice cómo esas fuerzas externas influyen en la empresa, ¿cierto? Y ese es el PESTEL, precisamente el pertinente. Asimismo, es necesario utilizar la información identificada en el punto 1.3, es decir, en las necesidades de información como referente de este diagnóstico. Ustedes ya tienen y levantaron una información interna de lo que creían y externa también, de lo que creían que necesitamos para cumplir esos objetivos, y es precisamente la descripción de esa información que bien, muchachos, la hicieron. El ajuste del problema, como les digo, si ustedes o si nosotros, me incluyo allí, y yo veo que el problema es claro y es esa falta de sistematización, quizás de una herramienta que permita visualizar los datos, hacer prospectiva y tomar decisiones. Entonces a mí pues el problema yo lo veo claro, no sé si ustedes consideren pues que este es el momento de cambiarlo, pero si no, omitan el punto siguiente. Si el ajuste, si el problema sigue intacto y sigue vivo, omitan ese punto 2.2, que es el ajuste del problema. Entonces aquí a partir del diagnóstico se ajusta el problema que se desea abordar y se profundiza en la caracterización, análisis de los datos que lo evidencian, ¿cierto? Para esto se elabora un texto en el que se enuncia el problema ajustado y se profundice en sus características principales a través de datos históricos y estadísticos. Repito entonces, si no se requiere ajustar el problema, omitan este punto. ¿Por qué? Porque será en la próxima entrega, en la entrega número 3, que ya donde finalmente ustedes, a partir del análisis de los datos, a partir de la preparación del dashboard, miren acá, ya definen cuál específicamente es ese problema. ¿Cuál es ese problema, muchachos? ¿Cierto? Miren que aquí abajo, Profe, se ¿sí? está compartiendo el plan de trabajo. Ah, sigo compartiendo el plan de trabajo. Qué pena, Sí, muchachos. Qué pena, chicos. Permítanme. Ahora sí. Ahora sí, muchachos. Ahora creo que lo están viendo, ¿cierto? sí. Bueno, muy bien. Bueno, permítanme entonces aquí volver a los contenidos. Miren, muchachos, voy a bajar entonces el contenido para que quede claro lo siguiente. Nosotros estamos trabajando sobre, pues ya lo hicimos sobre esta primera etapa, ya la califiqué, ya la retroalimenté. Empezamos a trabajar hoy y empieza hoy un compromiso, queda hoy un compromiso de trabajar la segunda etapa sobre estos elementos, diagnóstico y análisis de los hechos y ajuste del problema. ¿Listo? Diagnóstico y análisis de los hechos y ajuste del problema. Les estaba explicando que cuando bajamos un poco más, miren muchachos, que cuando hablamos del desarrollo de la propuesta, del marco teórico de la propuesta de intervención, finalmente ahí ya definimos el problema, ¿cierto? Pero para este punto, muchachos, para este punto, el ajuste del problema, ustedes ya tienen un problema, es decir, ustedes ya redactaron cuál sería el problema que precisamente con los objetivos se logran conseguir. Si ustedes consideran que hay ajuste del problema, muchachos, cumplan con ese punto.
Si ustedes consideran que el problema sigue siendo el mismo, sigue siendo esa necesidad latente de sistematizar los procesos con respecto a su información para la toma de decisiones, muchachos, no tienen que allí definir un ajuste en el problema sigue siendo el mismo, ¿cierto? Entonces trabajamos indudablemente solo sobre el diagnóstico y análisis de los hechos, ¿cierto? Miren, muchachos, que cuando yo me voy, por supuesto, allí ya a hablar del diagnóstico, que fue lo que acabo de leer, el diagnóstico y análisis de los hechos se hace a través de una herramienta como PEST, TOFA o las 5 fuerzas de aporte, ¿cierto? Para analizar ese diagnóstico de las áreas, no tanto de la empresa, sino ya un poco más específico del área financiera, del área de ventas, con respecto a ese análisis externo, pero también hacia análisis interno. El ajuste del problema, muchachos, pues si es el mismo, conservemos el mismo. Lo que les trato de decir es que si el ajuste del problema es el que marca los objetivos, es el que ustedes definen en el anteproyecto, muchachos, omitan este punto. Este punto no es necesario que lo hagan. Ya sabemos cuál es el problema y ese problema lo vamos a abordar a través, primero, de identificar los objetivos y finalmente de generar un software, un Power BI, un, una visualización que permita, por supuesto, tomar decisiones. Eso es, muchachos. Entonces, este punto no es necesario hacerlo, no es necesario ajustar el problema si ustedes consideran pues que no, o si conservamos precisamente el problema. Este compromiso, muchachos, como les decía, queda para esa fecha, ese 7 de julio, esa semana, donde podamos hacer la próxima reunión. Entonces, muchachos, pues esa sería la información que quería darles. No sé si tienen alguna pregunta, alguna Mm, observación. Cuéntenme, muchachos. Profe, no. Eh, Por yo ahora no. pienso pues, buenas tardes, yo pienso pues Hola, Beatriz. no va a haber ajuste del problema porque desde un Perfecto. principio, entre todo el equipo decidimos que ese era pues como Exacto. básicamente el foco del trabajo de grado, la sistematización de la Exacto, empresa. Beatriz. Exactamente, Beatriz. Ahí estamos de acuerdo todos entonces en todo. Ujú. Eso hace pues que no necesariamente pues ya repetir el problema, pues yo creo que es redundante. Ya es concentrarnos en ese diagnóstico a través de Profe, esas yo le iba a herramientas, preguntar. muchachos. Sí, Yo le sí, iba a claro, preguntar otra Beatriz. cosita. En Dale, esto que, cuéntame. en esta segunda entrega también tenemos que tener ahí como unas fechas establecidas como en la primera entrega, que usted nos hizo pues como ahí la salvedad de los objetivos, que tuviéramos como unas fechas establecidas, ¿o no? Pero no, pero Beatriz, contextualízame un poco en qué, en los objetivos. En lo de los objetivos que usted dijo que colocáramos que para el año 2026 o para Ah, inicios ya, de ya. 2026 establecer, Sí, ¿sí? ¿En sí, estos Beatriz. también o no? ¿En cuáles? En el diagnóstico te refieres? ¿En el análisis Sí, PESTE? en lo que ¿O en vamos el a diagnóstico? hacer la segunda entrega. Sí, Eh, señor. eh, pues Beatriz, mira, es importante que se realice un análisis coyuntural, es decir, un análisis actualizado. Si vamos a hacer un diagnóstico, pues ese diagnóstico es una fotografía que le tomamos hoy. Entonces, en ese sentido, no equivaldría pues poner temporalidades allí. Es decir, la temporalidad de un diagnóstico es el presente, ¿cierto? El presente, en el momento en que se está realizando el diagnóstico. Yo pues no les pido que hagan un diagnóstico de hace un año, de hace 2 años con respecto a cómo estaban los procesos empresariales en el pasado. Pues finalmente los objetivos marcan, mire, nosotros queremos incorporar, pulir, mejorar, fortalecer un proceso financiero y de ventas precisamente para que permita la toma de decisiones. Eso implica entonces hacer un diagnóstico, tomarle una foto de esos Ah, procesos como están hoy. Ni siquiera perfecto. pueden empezar a tomarle una foto de la empresa como tal hoy, pero vayan a los procesos, vayan a lo financiero y vayan al proceso de ventas. Ustedes hablan allí. Queremos fortalecer los procesos financieros y de ventas por medio de un software que visualice los indicadores y los datos que le permita a los gerentes, a los directivos tomar decisiones estratégicas. Finalmente ese es el objetivo, ¿cierto? Entonces, no, pues la respuesta es no, Beatriz. Es decir, en los objetivos, la recomendación es una recomendación porque ya, por supuesto, los objetivos
están calificados, están claros allí, me parece que están claros. Sí mejoren esa redacción en ese segundo objetivo, muchachos. Y en el primero, pues consideren que son dos procesos, macroprocesos, ventas y financiero. Es más, muchas veces en ventas está en financiera. Sin embargo, hablen con la empresa. Si ustedes, dejemos, y no seamos gaseosos en el sentido que nos metemos en un problema diciendo, en áreas como ventas, flujos de caja, etcétera, ¿cierto? Nos metemos ahí en un lío porque nos van a preguntar, venga, muéstreme el proceso entonces del flujo de caja. No, no, no. Más bien entonces es un macro proceso, que es el financiero, vamos a fortalecer para el 2026, para finales del año 2025, el macroproceso o el proceso financiero y de ventas por medio de un software, por medio de una herramienta digital que se puedan visualizar, controlar, vigilar los datos y los indicadores que redunde en una mejor y más eficiente toma de decisiones. Eso es todo, muchachos. Pero el objetivo está claro, simplemente redacten lo mejor y el segundo también, muchachos. Ahí sí les pido que haya temporalidad, que les recomiendo que haya temporalidad, pero finalmente en la segunda entrega es un diagnóstico DOFA, es un diagnóstico PESTEL, claro, sobre un tema actual. Pregúntense esto, muchachos, cuando vayan a hacer el análisis PESTEL, ¿cómo está afectando la política hoy en día, las reformas, la política, el ambiente, la incertidumbre que hoy vivimos en política, la empresa? ¿Cómo está afectando o cómo podrá afectar la empresa? Ese análisis de cómo la tecnología hoy en día está afectando a la empresa, qué tiene la empresa cómo le está haciendo frente a la empresa la tecnología, o qué tecnología está incorporando en ese momento, o qué tecnología tiene en este momento, ¿cierto? Es una fotografía de lo que hoy tiene la empresa con respecto a esos objetivos, al cumplimiento de un proceso financiero, de un proceso de ventas. La información es muy importante. Partan de la información que ustedes hicieron en la entrega anterior. Ustedes dijeron, vea, la información que necesitamos son estados financieros, quizás unos informes que permitan visualizar los ingresos por concepto de ventas año tras año, ¿cierto que sí? Para finalmente hacer el diagnóstico y finalizar con, vea, es que el área de ventas en este momento se encuentra estable o se encuentra por debajo de las expectativas o está cumpliendo y superando las expectativas, lo demuestran los estados financieros, etcétera. Entonces, simplemente, Beatriz, la temporalidad diría yo que no se requiere porque de manera intrínseca un diagnóstico es una fotografía que se toma en el presente, un diagnóstico, O un sea, análisis del área o de las áreas hoy. así es, exacto. Entonces, los objetivos sería como mirarlos a futuro y el diagnóstico es lo que estamos viendo actualmente, el presente. Exactamente, Ah, perfecto, exactamente, profe. Muchísimas gracias. exactamente. Bueno, muchachos, no, que es con mucho gusto. Recuerden pues que este no es el único espacio para resolver las dudas. Allí tenemos el canal de comunicación de WhatsApp, también los correos electrónicos, para que cuando en el momento de verdad llegue y ustedes empiecen a redactar y a trabajar, resulta alguna duda, pues muchachos, yo estaré muy pendiente. Sí, por favor, les recomiendo, les aconsejo que le adviertan a los compañeros que por supuesto debemos honrar los compromisos. Yo sé que son horarios que posiblemente tengamos otras actividades, pero pues es un compromiso y eso el reglamento estudiantil lo dice, muchachos. Entonces, esas asistencias también afectan la rúbrica de las notas de los entregables, porque las rúbricas están siempre mencionando que la asistencia sea completa. Y en ese sentido, pues simplemente es una recomendación. Yo tampoco pues voy a poner a hacer el papel pues, de policía y a llamar a lista. La grabación queda allí cargada y ustedes pues podrán ver la grabación posteriormente. Pero si alguien no puede estar en la grabación, ahí tenemos el WhatsApp. Profe, no voy a poder estar hoy en la sesión porque pues estoy en cierre de mes, ¿cierto? Pero no esperemos que no seamos reactivos. Simplemente es una recomendación. Recuerden pues que como cualquier otro núcleo, este también es susceptible a perderlo, pero pues hombre, no es simplemente pues, las reglas, recordarles pues cuáles son las reglas del juego y con mucha solidaridad pues poder que esa información pueda ser antes y no después, ¿cierto? Entonces, listo muchachos, ¿no? Nos vemos entonces dentro de 15 días. Una feliz semana. Cuídense mucho. Un fuerte Profe, abrazo. muchísimas gracias.
A ustedes, chao Fuerte Beatriz. abrazo, Esté muy Gracias profe. a bien, ti. hasta luego, Bueno, Daniel, chao. un abrazo, que estés muy bien. Chao muchachos. Que tenga buena noche.